en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, te doy a ti todo el honor y te doy toda la gloria, Señor. Nos hemos gozado en tu presencia, Padre. Hemos alabado tu nombre, exaltado tu nombre, Padre, con estos tiempos que hemos tenido en este momento, Padre, para bendecirte, para glorificar, para agradecerte, Señor, por todas tus bondades, Señor. Como decía ese canto, por tu fidelidad, por tu amor, por nuestras vidas, aún nosotros siendo infiel, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia, esa paciencia con nosotros en esperar por nuestras vidas a que vengamos a ti, Señor. Gracias por todo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús dejo este tiempo en tus manos, Señor. Glorifícate tú para tu honra y gloria, nada más, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Yo sé que hemos leído varias veces estos versículos, amén, y para algunos no es desconocida esta palabra, es muy conocida, amén. La escena real de nuestro Señor Jesucristo en una visita muy especial, unas personas muy especiales para Jesús, que era Marta, María y Lázaro, porque ahí es donde estaban. Lucas no dice precisamente el lugar, que es Betania, pero ahí estaba Jesús, amén, visitándoles. Pero antes que nada quiero decirles, hermanos, que es importante que todos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que siempre estemos cerca de Él, que estemos a sus pies, como María buscó la mejor parte, amén, estar en la presencia de Él, amén, a los pies de Jesús. Y yo sé que las mujeres somos muy diferentes con los hombres, ¿verdad? En muchas cosas. Las mujeres somos un poco más, la mayoría somos más comunicativas, hablamos más, expresamos más lo que sentimos, ¿verdad? Porque si nosotros no expresamos lo que sentimos, en mi experiencia siento como que no estoy hablando, porque el hablar es que yo quiero dar a conocer mis sentimientos y lo que yo siento, ¿verdad? En expresarme, y unas más vamos con acciones más fuertes como el de María, amén. Imaginémonos esa escena, amén, que estaba Jesús ahí. Entonces sí somos muy diferentes a los hombres son un poco más cohibidos, no son tan expresivos, somos muy diferentes emocionalmente, socialmente, en muchas cosas somos diferentes, pero aún así el Señor nos pone con la persona, la pareja que nos corresponde, para que seamos ese complemento, esa persona, tal vez uno sea extrovertido, el otro sea que no sea tanto, sea más tímido, pero el otro sí, y se complementa y se ayudan las parejas, ¿verdad? Aunque haya diferencia, porque el Señor es perfecto, ¿me? Y vemos la escena de Marta. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y turbada, ¿ve? Yo me imagino a Marta, me parece que es una perfeccionista impulsiva. ¿Ha visto esas personas que todo quieren perfecto y todo exacto a donde debe de ir? Y eso es un estrés para las personas, porque pues lastimosamente todo aquí no es perfecto, ¿verdad? Todas las cosas no van a estar siempre perfectas. Entonces una persona que es muy extremada en ese aspecto, muy perfeccionista, yo me imagino a Marta así. Pero también me puedo imaginar a Marta una mujer muy servidora, una mujer que le gustaba servir, porque si estaba en la cocina es porque le gusta cocinar,
¿verdad? La persona que no le gusta cocinar ni se asoma a la cocina. Le gusta comer y le gusta que le den, ¿verdad? Pero no a todos les gusta cocinar, ¿verdad? Y el que cocina es porque lo va a disfrutar y le va a gustar, ¿verdad? O aunque a veces lo cocina porque por pura necesidad, ¿verdad? Porque tiene que comer, no es porque tenga que hacerlo, ¿verdad? Y le encante, pero yo me imagino esa parte sí de Marta que tenía que haberle gustado, porque déjeme decirle, no eran poquita gente que tenían ahí. Acababa de pasar que Jesús, y van unos capítulos, unos versículos antes, dice la misión de los 70. Andaban Jesús bien mandado a los discípulos a tener su propia experiencia ya. Entonces, habían más de 12 personas. Era bastante comida que Marta tenía que haber estado cocinando para alimentar a todas estas personas que estaban cansados, estaban desvelados, muy sudados, sucios. No sé qué ambiente estarían, pero como sabemos, Jesús no pierde tiempo. ¿Amén? Jesús, aunque estaba en un momento de convivencia, de amistad, tal vez un poco de relajarse después de venir tantas millas caminando, también estresados, cansados, pero Jesús nunca perdía tiempo. Él siempre aprovechaba el tiempo a hablar la palabra, amén. Y algo importante tenía que dejar en esa casa, amén. Aunque Marta estaba frustrada y cansada, estaba estresada porque tenía mucho trabajo que estar haciendo ahí. Era mucha la comida de seguro que estaba haciendo. Le entiendo por ese lado, estaba muy cansada y tenía de seguro ese don de servir. Aquí vemos dos hermanas que representan dos diferentes maneras de servir y honrar al Señor. Las dos, de una manera u otra, las dos estaban sirviendo. Déjeme decirle, Marta no estaba tampoco perdiendo su tiempo. Ella estaba sirviendo de una manera al Señor, aunque se oye algo diferente a la postura de María. Amén. Marta servía sin saber a quién servía, sin propósito. María sí sabía a quién ella servía y era con propósito. ¿Qué es servir a Dios sin servirlo a Él? ¿O puedes servir a Dios sin Dios? Déjeme decirle que sí. ¿Cuándo sucede eso? Cuando servimos a Dios sin que Dios esté presente. Cuando lo hacemos por nosotros mismos, con otras intenciones, con las intenciones de una inversión. Que si yo sirvo al Señor, pues Dios me bendice, Dios me cuida, Dios me protege. Yo necesito que Él esté conmigo, que Dios me sane, que Dios escuche mis oraciones, que Dios haga milagros, y por eso yo le sirvo a Él. Cuando eso es servir a Dios sin que realmente esté presente. Porque cuando servimos a Dios con nuestras propias fuerzas, por nuestras propias ideas o por nuestra propia conveniencia, porque creemos que Él es el amigo de la suerte, porque con Él me va a ir bien en el camino, para que todo me vaya bien, pero realmente mi corazón no está en Él. Entonces es cuando se convierte una persona en servirlo sin la presencia de Él ahí presente, porque yo estoy esperando a algo a cambio de Él. No he entendido el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué significa servir a Dios sin Él? Nuevamente, cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, por costumbre, por inercia, cuando no he entendido el llamado, cuando lo hago automáticamente, cuando lo hago solo por emoción, cuando lo hago porque yo quiero que a mí se me honre, porque a mí se me vea, porque a mí me den la gloria, porque hay mucha gente que hace esas cosas. Y lo vemos diario, hermano. Vemos muchas personas que sirven al Señor por pura conveniencia, porque le han dicho que si tú estás cerca de Él vas a vivir mejor, porque buscan un milagro, porque le dice, ven aquí, aquí está tu milagro.
y se acercan a Dios, porque aquí está tu milagro. Aquí Dios te va a bendecir, pero no han entendido el propósito y el llamado de Dios a sus vidas. ¿Qué es realmente servir a Él? ¿Y por qué servirle a Él? Unos se acercan solo por eso, hermano. El versículo 40 leíamos, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Yo creo que Marta esperaba que la defendiera a ella y le diera la razón, porque tenía mucho trabajo, tenía mucho. Nadie está diciendo que no. Y quería que más en ese tiempo la cultura era de que las mujeres no podían estar cerca del maestro escuchando. Los que unos podían estar cerca de él eran los hombres. Los que podían estar aprendiendo eran los hombres. Las mujeres no tenían ese derecho. La cultura era más estricta en ese momento. Pero ella rompió todos esos esquemas, esas barreras, porque María ya algo había sucedido en su interior, que ella sabía que tenía que aprovechar ese tiempo íntimo con el Señor. Ella sí ya lo que yo estoy segura, que María ya lo había aceptado como el Hijo de Dios. Porque ese era el problema de los judíos, es que no lo aceptaban, que Él dijera que Él es el enviado, el Dios mismo encarnado en nuestro Señor Jesucristo. No lo aceptaban, no lo querían. Y yo creo que esas barreras María ya las vio. Y a lo mejor yo me imagino también que a lo mejor se habían visto crecer juntos, porque era una amistad muy especial, era gente muy amada de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez se vieron de niños, de jóvenes, y decir de repente, ahora este se dice que es el Hijo de Dios. ¿Cómo? O sea, tal vez no lo aceptaban todavía en su interior. Y Marta, tal vez esa era su lucha, reconocerlo como el Hijo de Dios. En cambio, María ya tenía que haber saltado ese nivel para aceptar a Jesús de verdad en su corazón como su Salvador. Amén. Porque ella se acercó. Estaba turbada y afanada. ¿Cómo servimos a Dios, hermanos? Ahora en el presente, en nuestras vidas. ¿Cómo podemos saber que Dios está presente en nuestras vidas, hermanos? En Lucas 4:8 Jesús dijo, ¿se recuerdan cuando Él fue llevado al desierto? Y Satanás le comenzó a ofrecer reinos, poder, ¿verdad? Y lo comenzó a tentar, y una de sus palabras fue, dijo Jesús, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor solo a Él adorarás y lo servirás. Amén. Vamos a Deuteronomio 13:4, por favor, si alguien, vamos a leerlo ahí. Si lo buscan, Deuteronomio 13:4. Amén, amén. Déjeme encontrarlo aquí, hermana. Deuteronomio 13:4. Ahorita lo leo con ustedes, hermano, permítame. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis mis mandamientos y escucharéis mi voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Hay varias claves ahí, hermano, que Él nos dice. Andaréis. La primera clave para saber que estamos sirviendo a Dios de verdad y que hemos entendido qué es servir a Dios, que Él esté presente en nuestras vidas, es que debe haber temor en nuestros corazones. Como dice ahí, que vamos a temer. Amén. Y vamos a guardar sus mandamientos. Y después de guardar sus mandamientos, vamos a escuchar su voz y le vamos a servir. Y después de servir, le vamos a seguir. No podemos estar diciendo que estamos siguiendo a Él cuando no estamos escuchando a Él, cuando no estamos siguiendo sus mandamientos.
No podemos servirle, no podemos seguirle sin primero haber temor en nuestros corazones. Amén. Porque muchas veces servimos al Señor, pero sin el estar presente. Como Marta estaba sirviendo, pero podemos ver claro que Dios no estaba en la vida de ella porque ella estaba muy turbada, muy estresada, muy cansada en sus quehaceres sirviendo. Estaba sirviendo. Y eso a veces es lo que sucede dentro de nuestras vidas, hermano, que queremos andar sirviendo muchas veces al Señor en muchas cosas, pero no tenemos esa intimidad, esa comunión con Él. No meditamos en su palabra, no oímos su palabra, no guardamos su mandamiento, no tememos al Señor en nuestro corazón y estamos sirviendo. Y por eso decimos, hermano, yo ya estoy cansado, yo ya no quiero servir, porque claro, sin la presencia de Dios eso es aburrido, eso es cansado estar sirviendo y lo peor de todo, que en un grupo de personas con caracteres diferentes, con personalidades diferentes, con opiniones diferentes, y sin la presencia de Dios va a haber choques, va a haber división. Y usted dice al pastor, pastor, ya dejo esto, a esa hermana yo no la aguanto, esa hermana no ayuda, esa hermana no apoya, yo estoy sirviendo, a mí me dejan sola, solo yo lo hago, nadie está conmigo. Y entonces, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Al hermano? ¿Al pastor? ¿O a quién? Y nos afanamos a veces en servir en lo que está sirviendo, pero todos los días estamos bien lejos de Dios y su presencia no está en nosotros. No hay intimidad en el Señor, no hay comunión con el Señor, no hay propósito y decimos que estamos siguiendo a Jesús. Aquí dice claramente en Deuteronomio que hay que temer a Dios primero. Y cuando hay que temer a Dios, usted va a guardar automáticamente sus mandamientos. Y cuando usted guarda sus mandamientos, usted está escuchando su voz. Es muy importante que estemos escuchando la voz de Dios porque Él siempre nos está hablando. Si usted y yo estamos distraídos, nunca vamos a oírlo. Entonces es donde Dios comienza a salir poco a poco en nuestra vida y nuestro enfoque ya no es Él, sino en lo material como Marta, amén. En la precisión de que todo salga bien, que todos coman, que toda la mesa esté bien servida, que la cocina esté perfecta, que los platos estén bien, que la comida sepa bien, que la comida se venda bien, que la comida se venda a buen precio, que los hermanos estén contentos, que las hermanas apoyen aquí, pero nos vamos a cansar, nos vamos a desenfocar. Y un momento de decir, no, yo ya me cansé, ya no, solo a mí me ponen, solo yo soy. Y a la hermana aquella solo sentada pasa todo el tiempo. Y aquel hermano nunca lo veo yo trabajar en la obra de Dios. Hermano, usted no está trabajando para nadie, usted está trabajando para el reino de Dios. Si Dios mora en su vida, esas cosas usted no la van a distraer, porque a veces el servir a Dios puede servir para distraernos de Él, literal, por estar ocupados en la obra de Dios, pero sin Él estar en nuestras vidas, estamos distraídos, no estamos enfocados. Como Marta, vamos a vivir afanadas. Y decía, ella es el culto de damas y esto es solo para las mujeres que viven afanadas. No, esto es para la iglesia, para todos, jóvenes, niños, adultos, todos tenemos un cuerpo en Cristo que debemos estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, que Dios more en nuestras vidas, que estemos escuchando su voz, hermanos, realmente lo que Dios quiere, una intimidad con nosotros. Antes de servirle, porque de último dice, después de toda esa lista que da ahí, es servirle y seguirle. A veces queremos hacer la lista al revés, de atrás para adelante. Y Dios es un Dios de orden, y eso es lo que yo le pido tanto a Dios. Ayúdame a ser una persona organizada, ayúdame a tener dirección tuya, a entenderte, porque yo sé que tú eres ordenado. Tú eres un Dios que da los pasos como debe de ser, paso por paso. Tú no te brincas los procesos, tú no te brincas las cosas, tú eres un Dios muy ordenado.
Ayúdame a entender eso. Yo le digo tanto al Señor, debemos de temer, guardar sus mandamientos y escuchar su voz. Y entonces le vamos a servir bien. Y nos vamos a unir a Él. Y los vamos a unir, porque es lo que dice, nos vamos a unir a Él. No nos podemos unir si no hay temor de Dios en nuestros corazones y si no estamos escuchando su voz. 41, versículo 41, regresemos a Lucas, si no está ahí todavía, Lucas 10. María, en el 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Yo me imagino, dice 2 veces Marta, Marta. Otras versiones no lo dice así. Pero yo me imagino también la voz de Jesús suave. No crea que enojado. No, con amor y misericordia le habla a Marta. Y le dice cuál es el problema de ella. El problema no es que estás tan ocupada y que lo estás haciendo mal. Estás sirviendo. El problema es que estás afanada y turbada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había descubierto el secreto. No sé cuál sería la mayor, quizás Marta era la mayor y María menor, no lo sé. O viceversa, que María siendo la mayor no daba el ejemplo de servir, ¿verdad? De atender a la visita. Y ella es la que estaba ahí postrada, sentada a los pies de Jesús. Ella había descubierto el secreto. Había una sola cosa, el por qué preocuparse. El preocuparse no era la comida, el servir en ese momento. El preocuparse era ¿qué? Estar ahí a los pies de Jesús. Ella había descubierto eso. Y eso era lo que valía la pena en ese momento. No era el comer físicamente, sino comer espiritualmente. Ella estaba allí en medio de todos esos hombres. Quizás los otros también criticándola, diciéndole, ¿por qué Jesús, como siempre? Le decían a Jesús, ¿por qué dejas que se te acerque esta mujer? ¿Por qué dejas que este niño se te acerque? Siempre alejando a la gente. Ellos quieren ser solo VIP, ¿verdad? Solo ellos quieren ser los únicos. Pero María no le importó eso. Ella lo dejó y ella sabía que lo más importante, lo que tenía que preocuparse y valía la pena, era escuchar la voz de Jesús en ese momento. ¿Cuántos estamos escuchando la voz de Dios realmente, hermanos? ¿Cuántos realmente estamos a los pies de Cristo escuchando su voz? Eso es lo que es preocupante. Eso es lo que vale la pena ahorita, hermano. No de que el gobierno está mal. No es que no nos vamos a preocupar. Nuestro deber, como decíamos en la oración el miércoles, es orar. La iglesia debe levantarse a orar por las naciones, no solo por Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que está faltando en todo el mundo. La iglesia está fallando en la oración, en el clamor. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Eso no es la preocupación. ¿Qué dijo Jesús? Recordemos eso. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuál era la cosa necesaria en ese momento? Escucharlo a Él, porque Él estaba hablando. Él estaba hablando. Y era importante que todos escucharan lo que Él tenía que decir, porque Él no estaba contando cuentos para dormir. No estaba contando el chisme de la vecina. Yo le aseguro que si estuviera hablando eso, todos estuvieran con la oreja, porque cuando es chisme, a todos nos gusta. No, nos queremos enterar de la vida de otros. Pero Él no estaba hablando de la vecina ni del vecino. Él estaba hablando de su reino, el por qué Él estaba aquí, cuál era su propósito. Y eso era lo necesario, escucharle en ese momento era necesario, no lo que estaba haciendo Marta. A veces estamos afanados, preocupados por otras cosas. Estamos precisamente aquí en la casa de Dios y estamos preocupados por otra cosa. No estamos
escuchando la voz de Dios. El pastor, el que está hablando aquí, está hablando y hablando, administrando la unción de Dios ahí, pero nuestra mente lejos de Dios. No lo estamos escuchando realmente, hermano. Dios nos está hablando siempre, hermano. Debemos escucharlo. Eso es lo importante. Lo más necesario es escuchar. Es lo que le dijo ahí a Marta. Le dijo, aquí lo importante, lo necesario es esto, escucharme. Y María ha escogido la buena parte. Eso que ha escogido es que usted y yo elegimos siempre. Siempre estamos eligiendo, hermano. Siempre nosotros tenemos que elegir en todo el día qué vamos a hacer desde el primer momento que abrimos nuestros ojos. Y comenzar nuestra mente, ok, voy a hacer esto, me falta hacer esto lo dejé a medias, pero ahorita lo voy a ir a terminar, esto, lo otro. Hermanos, acostumbrémonos que antes de hacer algo, siempre, o cuando usted desea durante el día, usted tenga un tiempo con el Señor para escucharlo. Todo el tiempo le estamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, hablar. Y más las mujeres que hablamos más no sé cuántas palabras por minuto, hay un número exacto. Que hablamos las mujeres, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no escuchamos a Dios. No lo estamos escuchando muchas veces porque no nos callamos. En ese momento Él estaba hablando y ellos estaban callados. Ella estaba callada escuchándolo a Él. En Lucas 6:47, ahí adelantito. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Amén. Dice, todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace. Ahí está la clave, hermano. O el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Amén. Es importante que escuchemos la voz del Señor cuando nos está hablando, hermano. El servir al Señor, pero con su presencia, con su Espíritu Santo presente en nuestras vidas, en una intimidad con Él, en una comunión con Él, hermano. Ella ya había encontrado el temor a Dios, en guardar sus mandamientos, escuchaba su voz y le servía y estaba unida a Él. Ella ya había encontrado su camino. Ella ya lo había aceptado como su Señor. Si miran adelantito ahí en Lucas, en el capítulo 11, versículo 25, hay una escena del buen samaritano que ya la hemos leído también. Y el personaje principal, aparte de Jesús, es el intérprete de la ley. Alguien que conocía la palabra de Dios, alguien que la sabía muy bien y se supone que la sabía interpretar como tal es la palabra de Dios. Una persona estudiada, preparada. Pero como para probar a él, a Jesús siempre le hace la pregunta, ¿verdad? Y le dijo, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque él ya la sabe. ¿Cómo lees? A que respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y podemos ver que le da la parábola, le comienza a hablar del samaritano, ¿verdad? Que cae herido, unos ladrones lo asaltan, pasa el sacerdote, pasa el levita y nadie le ayuda, y pasa el samaritano, que es eternamente enemigo del judío, que no lo quiere, no lo acepta, y el que ayudó. En resumen de todo eso, Jesús le dice, tu prójimo es hasta tu enemigo.
no tu amigo o un desconocido. Tu prójimo es tu enemigo que tienes aquí ahorita en Samaria. Ese es tu prójimo, porque no se querían, ¿verdad? Y le dio ahí en el clavo a este hombre. Entonces Lucas conecta esta parábola con la escena de Marta y María en una vida real, porque no es una parábola. Él las conecta una cosa real, porque el intérprete de la ley dijo cuál era el mandamiento: que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y Marta estaba sirviendo a Dios como dice el mandamiento. No, ella no lo estaba sirviendo así. Por eso él lo conecta con eso, porque podemos ver que el servicio de Marta era un tropiezo para que ella no viera realmente a Jesús como su Salvador. Porque podemos ver que ella estaba enojada, estaba turbada, estaba estresada. Las hermanas leyeron salmos, algunas les di ese texto, Salmo 27:4, el preferido de nuestra hermana Auri, Salmo 27. ¿Qué dice Salmo 27:4? ¿Alguien lo leyó? ¿Qué dice? Y Lucas 18:22, Filipenses 13:14. ¿Qué dice el Salmo 27:4? Y esta buscaré, esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar su hermosura y su santidad. Amén. Lucas 18:22. Amén. Otra persona que estaba luchando por servirle a él. Y él había guardado todos los mandamientos, pero le faltaba una cosa, y su problema era el dinero. Y le dice: da todo, ríndete a él, todo, todo. Eso es realmente seguir a Jesús. Amar a Dios es entregarnos totalmente. Dice que él ama estar en su casa para contemplar su hermosura. A rico le dice: tú has guardado todos mis mandamientos, pero te falta uno. Tu corazón está en tus bienes, en tu dinero. Dalo a los pobres y sígueme, y has hecho la obra. Entonces no es guardar los mandamientos como dice que amarás al Señor tu Dios con todo es todo nuestro ser, hermanos. Para que no caigamos en ese afán, en ese estrés, y que tengo que servir hoy, que hoy tengo que cantar, pero el Señor no está en mí, no estoy en comunión con Él, estoy estresado, todo me molesta, todo me enoja. Y entonces olvidamos el Salmo, que anhelamos estar en su presencia para contemplar su hermosura y su santidad, porque no hay esa conexión con Él, hermanos. Que no sea un tropiezo, amén, el servir al Señor y nos aparte de Él. Josué, estábamos estudiando el libro de Josué y vino eso a mi mente. Hemos estado estudiando en la escuela dominical, y recuerda la primera clase fue que cuando Dios llama a Josué, ¿verdad? Moisés muere y le dice: tú vas a entregar las tierras, tú vas a dar la herencia que prometí a mi pueblo, tú la vas a repartir, pero una cosa te digo, quiero que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:6 y 8. Quiero que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Pero también le dice: quiero que medites. Vamos a leerlo porque no me acuerdo muy bien. Josué 1. El 8 precisamente, si no me equivoco.
El 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro. Lo que le dice, quiero que te esfuerces y seas valiente, quiero que hagas lo que tienes que hacer, tienes que conquistar, tienes que enfrentar tus enemigos, tienes que destruirlos, vas a trabajar fuerte, te vas a esforzar mucho y vas a transmitir ese mensaje al pueblo, ese fe a mi pueblo, pero también no quiero que te apartes, no quiero que te apartes de este libro de la ley, o sea, que no saques, que medita de diario, o sea, que cuide su vida espiritual, en otras palabras. Así como me vas a estar sirviendo y te vas a esforzar, pero tampoco descuides tu relación conmigo, tu comunión conmigo, en guardar la ley, en meditar en ella, en estudiarla, en oír mi voz, en tener esa intimidad conmigo, de buscarme a mí. Siempre tiene que ir de la mano, junto. Vas a estar trabajando, vas a estar luchando, vas a estar en una gran responsabilidad. Eres el líder, el que te van a seguir a ti, todos es a ti. Y tienes que enseñarles y transmitirle esa fe a mi pueblo. Pero por eso tú vas a tener que ser el primero en estar conmigo en mi relación. Entonces, ese es el problema a veces nosotros, hermanos, como líderes, no digo en la iglesia, sino también en nuestras casas, como padres. Queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos, queremos transmitirle esa fe, queremos que ellos hereden esa tierra prometida. Pero nosotros no vivimos en la comunión con Él, no meditamos en su palabra, no oímos la palabra del Señor, no la obedecemos, no estamos en comunión con Él. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir ese mensaje como se le dijo a Josué al pueblo? Él tenía que hacer las dos cosas, servirle, pero también tenía que vivir en comunión con Él, como lo hizo Moisés. Quiero que medites, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué estamos meditando nosotros, hermano? ¿En qué estamos pensando siempre, constantemente? No le podemos decir a nuestros hijos que sigan a Cristo porque es que, hermano, no se puede. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no practicamos las palabras, si nosotros andamos haciendo mal ejemplo afuera en el mundo y nosotros queremos decirle a ellos, tú tienes que heredar el reino de Dios, tú tienes que llegar al cielo, pero nosotros no somos el ejemplo en esa relación, esa comunión con el Señor. Estamos sirviendo, nos ven activos en la iglesia, nos ven trabajando, pero no hay esa conexión espiritual con Dios. Entonces, por lo tanto, ellos no lo van a ver y no se lo vamos a transmitir esa fe, hermanos. Tenemos que trabajar en eso, hermano, en escuchar a Dios. Y voy terminando, hermano. Si vamos a Lucas otra vez nuevamente. A Juan, el libro de San Juan. Podemos ver María humillada ante Jesús 3 veces. Vimos ahorita aquí en Lucas, cuando vemos la escena de Marta, ella a los pies de Jesús. Pero hay otras escenas también que María tuvo ese encuentro con Jesús. Es que ella ya estaba conectada con el Maestro. Ella ya sabía cómo llegar a Él, cómo acercarse a Él. Lucas 11. San Juan 11, perdón.
lo tienen? Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y ungió los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que ande de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Ahora quiero que vayamos adelantito, ahí en el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día de reposo. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y habían salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Vamos a dejarlo ahí un momento. Podemos ver la escena aquí, y les tuve que leer todo. Me gusta más que todo la parte cuando Jesús llega donde Marta y María a la aldea, y Marta se da cuenta que Jesús está allí. Va y corre y le comienza a decir, y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vemos la conversación que Marta tiene un lenguaje muy cristiano,
Tiene un lenguaje muy sabio, como convincente, lo que ella afirma, que Jesús es la resurrección, que su hermano va a resucitar el día que Él venga. Ella tiene claro todos esos conceptos, como que sí entiende. Pero Jesús, lo raro es que le dice, ¿crees? ¿Por qué Jesús le dice, ¿lo crees lo que dices? ¿Me crees lo que te estoy diciendo? Y él dice, sí, creo tu palabra. Pero vemos la escena de María. María se quedó en casa. Yo me imagino María estaba llorando, María estaba muy dolida porque dice que habían otros consolándola. Estaba muy triste por su hermano. Y qué hermoso que Jesús la mandó a llamar. No fue ella a buscarlo. Jesús la conocía y la mandó a llamar ante Él. Y cuando oyó que la mandó a llamar, ella sale corriendo y se fijan que son las mismas palabras que usó Marta. Le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero distinta manera. Las mismas palabras, pero con una postura diferente. Dice que se postró a los pies de Jesús y le dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No es lo mismo decir una verdad, hermanos, sin Dios en nuestro corazón, que decir una verdad con Dios en nuestras vidas. Hay un cambio ahí espiritual. Y tan hermosas esas palabras y esa escena de María de que se postró a Jesús, no como demandándole, ni como regañándole, ni como quererlo sentir culpable. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No de esa manera. Dice que se humilló. Por eso es muy importante humillarlos delante del Señor. Con Marta no lloró Jesús, pero cuando María se postró, dice que lo estremeció y lo conmovió y Jesús lloró. La escena de María tocó lo más íntimo de Jesús, sus sentimientos, porque era hombre también. Y le dolió ver el dolor de María, porque su postura fue diferente. Ella se humilló ante Él. Ella se postró delante de Él. No fue la misma manera que Marta. Marta era de otra forma, otro carácter, de otra forma le vino a decir. Y me interesa que realmente ella creía en Jesús, porque cuando ya están, si miran la resurrección de Lázaro en el 38 en adelante, cuando Jesús le dice, muevan la piedra, Marta es la primera que habla y le dice, Jesús, no abras porque ya hiede, ya tiene 4 días y no acaba de decir que cree en Él. Por eso le vuelve a repetir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Realmente ella tenía lenguaje cristiano, ella había aprendido palabra, pero no estaba bien aceptada en su corazón, no tenía la verdad en su vida porque su actitud era muy diferente a la de su hermana María. Por eso le dije, no te he dicho que sí. Entonces realmente estaba creyendo en Él, porque dice, no la abras, ¿para qué la vas a abrir? Y no es que querían ver a su hermano vivo otra vez, no querían a su hermano verlo de nuevo, porque le está diciendo, si hubiera estado aquí no hubiera muerto. Pero se mira la postura de María, la vimos cuando están en la cena, ella está a los pies de Jesús. Vamos adelantito, en el 12, misma María, Jesús es ungido en Betania. Como que Jesús siempre tenía que pasar por Betania, porque era un camino para Jerusalén. Ahí también hubieron 3 mujeres que ungieron a Jesús. Fue María, la que estamos hablando ahorita, la mujer pecadora que no tiene nombre, y otra mujer que también Mateo y Marcos creo también la mencionan, que ungió a Jesús. Pero aquí también María lo hace. Y vamos a ver, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya había resucitado, ¿verdad?
quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Cuál era el trabajo de Marta? Servir. Otra vez estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Otra vez no había entendido. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. María seguía a los pies de Jesús. Ella no perdía tiempo. Ella no se preocupaba por la cena. Era una cena. ¿Usted cree que Jesús se iba a ofender porque no le dieran de comer, porque usted iba a estar a sus pies? No. Él eso lo dejaba por un lado. Él lo que él quería que todos estuvieran cerca de él. Pero Marta seguía en su posición de servir. Y María a los pies de Jesús. Pero ahora María fue mucho más. Dice que dio algo, una libra de un perfume carísimo que costaba como un ahorro de todo un año, más de un año, porque era carísimo ese perfume. Dice que es un perfume que era traído de la India, de una planta, de un tallo de una planta, y era carísimo. Y eso se usaba como el que tenía eso era como un ahorro en su casa, como un ahorro en su banco. Era todo lo que ella tenía, lo más precioso, lo más valoroso en su vida, era ese perfume que ella había logrado ahorrar. ¿Y qué hizo ella con eso más valioso que ella tenía? Dice que de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que entendamos eso en nuestras vidas, hermanos. Que estemos nosotros a los pies de Jesús. Que estamos sirviendo al Señor, que no se convierta en un tropiezo para no estarlo viendo a Él, porque eso tampoco Él lo va a aceptar. Mucho podremos hacer aquí y hacer muchas cosas para que el hombre vea y podamos bendecir otras vidas, pero si Dios no está presente en nuestras vidas, no estamos haciendo nada. Es importante que lo que hagamos vaya con Dios en nuestras vidas, para que esa comunión y esa unidad con Él estemos juntos, estemos aliados, estemos conectados, estemos en un mismo sentir, hermano, con Dios. Escuchar su voz es importante. No cerremos nuestro oído cuando Dios nos está hablando. Haz de cuenta, hermano, que Dios nos da su palabra como un regalo. Cuando a usted le van a dejar un regalo que viene de alguien, ¿verdad? De parte de alguien, se lo van a dejar. Usted lo acepta el regalo, pero usted dice en su corazón, lo malo es de quien viene. Así nos convertimos a veces con la palabra de Dios. Decimos que lo aceptamos, la oímos, pero lo malo es de quien lo dice. Y no la practicamos, sino la vivimos, porque la rechazamos. Decimos que, porque hemos tomado regalos muchas veces, sino por puro compromiso, para que no diga que no se lo acepté, para que no se vaya a sentir mal, para no ofenderlo. Pero no lo estamos aceptando de verdad en nuestro corazón, como Marta. Vemos su actitud de Marta, su respuesta hacia Jesús. Creo que todavía ella no lo había aceptado a Él como María, porque María vivía a los pies de Jesús, escuchando su voz.
escuchando lo que el maestro tenía que decir, era importante. Como dice en Lucas 38, 10:38. Una sola cosa es necesaria y ella la ha escogido y no se le quitará. Es importante, hermano, que nosotros estemos así, escuchando la voz de Dios, con un corazón humillado delante de Él, y un corazón de verdad arrepentido y que estamos obedeciendo su palabra. Porque nada hacemos que trabajemos y hagamos si no estamos en comunión con Él, hermanos. Tenemos que estar en una relación continua todos los días. Por eso dice Romanos que renovemos nuestros pensamientos en su palabra. Que no nos amoldeemos a este mundo, que todos los días tenemos que renovarnos, hermano. Todos los días tenemos que pedirle al Señor perdón. Todos los días tenemos que venir a Él a confesarnos, venir a decirle: Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello que quizás ni me di cuenta. Perdóname. Todos los días tenemos que estar en esa constante comunión con Él, hermanos, para escuchar su voz. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Es su corazón y mi corazón. Que lo amemos, que lo honremos y después el servicio. No antes, sino después. Usted lo va a hacer con gusto. Usted lo va a hacer con alegría. Usted lo va a hacer con gozo. Usted se va a gozar sirviendo al Señor. Y si todavía usted ni siquiera le sirve al Señor, acérquese a Él. Pongámonos de pie y vamos a orar. Que esta palabra, una palabra que se haya quedado en nuestro corazón, una cosa es necesaria, hermano. Despreocúpese de todo lo que lo preocupa ahorita. Ahorita lo más importante es estar en la presencia del Señor. Lo más importante es humillarnos delante de Él y oír su voz. ¿Está escuchando su voz? ¿Estoy yo escuchando la voz de Dios? ¿Estoy realmente escuchándole? Eso es lo importante ahorita. No es importante si usted ya pagó su carro, si usted ya pagó su casa, si usted ya pagó esto, si usted ya alcanzó esto, si usted ya obtuvo esto, si usted logró esto. Eso no es importante. Lo es importante y necesario escuchar la voz de Dios. Eso es lo importante, eso es lo importante. Estamos escuchando la voz de Dios, lo que Él nos está hablando. De verdad estamos escuchando y obedeciendo sus mandamientos. Estamos temiendo al Señor, estamos honrando al Señor con nuestras vidas.